Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de Espacios de Educación Superior. Un lugar, ya saben, para hablar y sobre todo para aprender de la experiencia universitaria, profesional y personal de nuestros invitados. Recuerden que también pueden visitar nuestra web y los podcasts están en iVoox y en YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Corredor, una mujer conocida por todos por su dilatada vida política y empresarial. Beatriz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ingresó por oposición, luego en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Realizó también el programa de alta dirección de empresas en 2013 y el de mujeres en consejos de administración en la IES Business School. Tiene una amplia trayectoria política donde ha sido concejala del Ayuntamiento de Madrid, secretaria de Estado y ministra de Vivienda. También ha sido en 2 etapas distintas diputada por el PSOE por Madrid, ha presidido la Fundación Pablo Iglesias y desde hace años está centrada más en la vida empresarial, donde preside el Grupo de Redella. Experta en vivienda, en transición energética y en sostenibilidad y una gran feminista militante. Pues lo primero, Beatriz, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y por haber considerar que mi aportación puede ser interesante para todos los que nos escuchan. Beatriz, vamos a hacer como hacemos con todos los invitados, empezamos siempre por el principio. En esa época en la que decides que vas a estudiar, empezar una carrera universitaria, ¿por qué decides estudiar Derecho? Pues sí, os soy muy sincera por descarte. No, yo quería ser médico desde muy pequeña. Desde pequeña quería ser neurocirujana. Pero cuando llegó el momento de lo que entonces era tercero de BUP, lo que ahora sería el equivalente a segundo de bachillerato, tuve que tomar una decisión sobre si la medicina era compatible con mi personalidad o con lo que yo esperaba de la vida. Y decidí que no iba a estudiar medicina porque no me consideraba capaz de estar tomando decisiones que afectaban directamente a la vida de las personas o ser responsable de que a alguien le ocurriera algo irreversible o estar siempre rodeada de dolor. Así que como decidí no estudiar medicina, que era lo único que me gustaba de ciencias, pues decidí ir a lo práctico. Y dentro de lo práctico dije, pues Derecho mismo. O sea, esa fue la razón, de verdad. Bueno, Beatriz, y ahora con un poco con la vista puesta atrás, ¿cómo recuerdas aquellos años? ¿Cómo recuerdas aquella universidad y cómo la viviste? Mi universidad es la Autónoma de Madrid y yo recuerdo aquellos como los mejores años de mi vida. La verdad, fueron unos años con muchísima emoción, mucho interés. Yo era muy empollona, por cierto, y la verdad es que los recuerdo como muy formativos desde el punto de vista no solamente profesional, sino desde el punto de vista personal. Y de hecho después, mis 2 hijas mayores, la pequeña todavía no es universitaria, han estudiado también en el mismo campus de la Autónoma de Madrid y la verdad es que bueno, hace mucha ilusión ver que se han comprometido con el mismo alma mater. Y a lo largo de aquellos años, ¿recuerdas con especial cariño o con especial, no sé, un poco algún profesor que te marcara a la hora de decidir tus estudios o en el que pudieras decirse que existió una relación maestro-discípulo? Claro que sí, yo le tengo especial cariño y agradecimiento al catedrático de Derecho Civil, Antonio Manuel Morales Moreno, que a pesar de que me lo puso muy difícil, porque yo empecé a estudiar las oposiciones en cuarto de carrera, entonces eran 5 años, y le pedí que me examinara por la materia de las oposiciones, y me dijo que pensaba que era mejor para mí que no lo hiciera y que bueno, que esperase a estudiar la oposición cuando acabara la carrera. Yo no le hice caso, y los 2 últimos años de carrera, cuarto y quinto, fueron duros para mí porque tenía que estudiar la materia de 2 formas distintas. Pero él es un profesor que me ayudó a razonar en lo que para mí es el tronco del derecho, que es el derecho civil, y de hecho llevo muchos años dando clase de derecho civil yo misma, con lo cual él es siempre el que me cuando hablo de la carrera me acuerdo siempre de él. O sea que empezaste a estudiar la oposición ya en cuarto, durante 2 años compaginabas la carrera universitaria con la oposición. ¿Por qué decidiste tan temprano o qué te llevó a primero opositar y segundo a elegir el cuerpo de registradores? A ver, como yo te digo, llegué a Derecho por razones puramente pragmáticas y por razones puramente pragmáticas decidí hacer una oposición. Yo vengo de una familia que no tenía ingresos suficientes para pagar la carrera de 5 hermanos, yo soy la mayor y necesitaba estudiar con beca. Y de hecho yo cuando COU, que es el curso de orientación universitaria de aquella época,
lo estudié para poder sacar nota suficiente para no pagar la matrícula a la universidad, y así fue. Y después, cada año de carrera, cada año de carrera, las matrículas de honor significaban una asignatura gratis el año siguiente, ¿no? Entonces, pues yo trabajaba mucho porque necesitaba eso, ¿no? Y por el mismo motivo necesitaba opositar, porque no tenía opción a pagarme después un máster ni formación en el extranjero, y por tanto tenía que hacer una oposición, que además me parece, pues bueno, una manera muy buena de devolverle a tu país lo que te ha dado. En mi caso me dio la posibilidad de estudiar en la universidad gracias a las becas del servicio de este servicio público. Y por tanto, estudiar una oposición era lo natural. ¿Cuál? Pues una vez que llegué a cuarto ya sabía que mi materia preferida era el derecho privado, el derecho civil, todo lo que tiene que ver más con las personas que con el derecho administrativo o derecho público. Y dentro del ámbito del derecho privado, pues las oposiciones propias para los empollones como yo eran pues las que en teoría eran más difíciles: notarías, registros, o abogado de Estado, o incluso jueces y fiscales. Y tuve la suerte de que un amigo de mi padre tenía un hijo registrador y me dijo que si quería preparar las oposiciones, que me las preparaba gratis. Y así fue. Entonces, cuando llegué a cuarto de carrera, me mandó los temas de la oposición que correspondían a la materia que se estudia en cuarto de carrera, y con él empecé. Entonces, tuvo la generosidad de formarme sin cobrarme, y gracias a eso pues empecé la oposición en cuarto, y al acabar la carrera, 2 años después ya había aprobado la oposición, pero gracias a que empecé en cuarto. Por tanto, fueron 4 años, pero realmente 2 después de acabar la carrera. Es muy interesante lo que nos cuentas, porque sabes que en los últimos años la oposición, que es un durísimo proceso de selección, han surgido voces críticas en las que consideran que son procesos antiguos y que de alguna forma favorece a aquellos opositores que tienen más recursos para estudiarlas o dedicar más tiempo para el estudio. Sin embargo, otros siguen defendiéndolo como un poco el método más equitativo y racional. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que yo soy muy partidaria de las oposiciones, y además me parece una manera muy buena de captar un talento extraordinario para el servicio público. Y hace falta el talento para el servicio público a todos los niveles de administración. Yo conozco la General del Estado y, desde luego, gente que esté comprometida con ese servicio público, con el interés general, y aporte el talento y la experiencia. Creo que la oposición es una buena manera de captarlos, y además es igualitaria. Yo evidentemente no tengo ninguna familia registradora ni por el estilo, y es una manera de acceder absolutamente basada en el esfuerzo y en la capacidad de demostrar lo que sabes y lo que eres ante un tribunal en un proceso que es largo y complicado. Evidentemente, me imagino que todo es perceptible y que se pueden conseguir sistemas que sean a lo mejor más adaptados a lo que ahora mismo la sociedad lleva, sobre todo desde el punto de vista digital. Ahora, creo que es indispensable entender que para que todo el mundo se pueda incorporar a este servicio público hace falta apoyo. Yo estudié las oposiciones porque el preparador no me cobró, y también digo que después, cuando yo preparé, creo que la posibilidad de acceder a este tipo de becas es clave para que las personas que no tienen capacidad para poder vivir del aire o de la familia durante los años de la oposición, que pueden ser muy largos, tengan la manera de hacerlo. Y de hecho, el Colegio de Registradores favorece y otorga becas a los que lo solicitan para poder mantener durante un periodo de tiempo esta actividad, ¿no? Yo creo que es imprescindible que entendamos que el servicio público a través de oposiciones es imprescindible para el funcionamiento de los estados, y que tenemos que hacerlo fácil para que sea una manera también de colaborar al ascensor social. Y yo soy la clara ejemplo de que si se dan facilidades, se puede. Tú has ejercido muchos años luego como registradora, pero ¿cómo fue esa primera vez, una vez que has aprobado tu primer destino, tus primeros días, tus primeros meses? ¿Qué recuerdas de aquellos momentos? Pues yo aprobé la oposición, no había cumplido todavía 25 años, era muy jovencita. Y claro, la posición mía es muy territorial. Son plazas que quedan vacantes por España, y las pides según tu antigüedad y el número de escalafón que has conseguido, ¿no? Y por tanto, la capacidad de elección es limitada. Cuando yo aprobé la oposición, no había plazas disponibles para los nuevos registradores. Era una época complicada, y nos mandaron a los que habíamos aprobado a cubrir aquellas oficinas que estaban vacantes en el periodo entre que se había ido un registrador y venía uno nuevo. Y me tocó irme a Palamós, a Girona, a un registro que era grande y con un personal excelente al que todavía recuerdo y procuro escribir en Navidades, y me enseñaron muchísimo porque era un registro que funcionaba como un reloj, ¿no? Y aprendí mucho de ahí, ¿no? Después estuve también de registradora suplente, bueno, no interina, otros 6 meses, y mi primer registro en propiedad, es decir, que yo era titular, fue en Valencia de Alcántara 1 año y medio después de aprobar, ¿no?
Entonces ya cuando llegué a mi primer registro llevaba ya recorrida bastante España, porque estuve en Palamós, luego estuve en Ponferrada, luego estuve en Plasencia y luego ya me incorporé a mi primera plaza en Valencia de Alcántara, también en Cáceres. Y para entonces ya llevaba bastante España recorrida y llevaba bastante experiencia. Pero quizá echaba de menos algo que después el Colegio de Registradores solucionó, y es dar una formación de llevanza de oficina desde el punto de vista administrativo y empresarial. Porque al final cuando Eso tú es. incorporas a una oficina te la encuentras con una dotación de personal, la que sea, y con una dotación física, tanto la propia oficina en sí, el inmueble, como la dotación informática, que es la que hubiera, ¿no? Porque tú te vas allí con el bolígrafo, como quien dice, ¿no? Y esa parte de llevanza empresarial y de laboral y administrativa de la oficina era de déficit que teníamos los que acabamos de estudiar la oposición y sabíamos mucho desde el punto de vista jurídico, pero no tanto de las cosas de la vida, ¿no? De las cosas del comer. Y después el Colegio de Registradores lo ha ido solucionando a través de un curso de formación específico para los nuevos compañeros que aprueban, para que cuando lleguen a la oficina sepan que además de ser juristas son profesionales que están en régimen de profesional liberal y por tanto una pyme en el fondo. Justamente iba a preguntar eso, ¿qué echabas de menos o qué mejorarías a lo largo de todos estos años que has estado de registradora? Este es un aspecto que yo creo que es muy interesante para todos los nuevos registradores, pero ¿echarías algo o corregirías algo más? A ver, yo aprobé la oposición hace 30 años, este año en junio hizo 30 años que aprobé y de estos 30 he ejercido 23. Y he ejercido 23 en muchos sitios de España y he visto oficinas de todo tipo, ¿no? Como anécdota me tocó pedir al Colegio de Registradores que se cambiara la oficina de un pequeño pueblo donde teníamos un visitante bastante incómodo, que era una señora rata, y era necesario cambiar la oficina porque en aquella época, y te hablo del año 94, todavía había unas oficinas que no estaban a la altura de lo que el servicio público requiere, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí que está bien que se haya exigido a los registradores que llegan a los diferentes pueblos de España que les den a las oficinas, al personal y por tanto la atención al público el nivel de dignidad y de calidad que el servicio público requiere, ¿no? Y en eso se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y luego, evidentemente, es clave ahora mismo las nuevas tecnologías. El registro ahora mismo se lleva electrónicamente. La introducción de las nuevas tecnologías más avanzadas y también de ciberseguridad han sido imprescindibles para que el servicio público se pueda prestar a nivel que la sociedad exige. Y yo creo y puedo decir que el cuerpo al que pertenezco, aunque ahora esté en excedencia, ha sabido adaptarse muy bien a lo que se ha requerido la sociedad de nosotros en cada momento histórico, ¿no? Y en cualquier caso siempre se puede mejorar y es imposible parar, porque la tecnología evoluciona a una velocidad que hay que adaptarse siempre, ¿no? Con especial mención a las medidas de seguridad, porque la información que se maneja es muy sensible y es imprescindible que se esté garantizando en todo caso que los datos están a buen recaudo. Bueno, en paralelo a estos más de 20 años que nos comentas de tu intensa vida como registradora, has tenido también una intensa pasión y un fuerte compromiso con tus ideales políticos hasta el punto de que en un momento dado das el salto a la vida política y el primer salto fue a la política municipal. ¿Cómo fue aquella decisión y qué recuerdas de aquel momento? Bueno, yo puedo deciros que siempre el despertar a las inquietudes políticas fue muy temprano. Yo tenía 14 años y con una buena amiga del colegio, sin permiso de mis padres, porque mi padre, ahora diré por qué no me dejaba, me escapaba en aquel año, 14 años tenía en el año 82, podéis imaginar, ¿no? A mítines del entonces candidato Felipe González. Y me quise afiliar a las Juventudes Socialistas muy pronto, pero mi padre, que paz descanse y con muy buen criterio, me dijo que esperase a los 18 años y si entonces todavía seguía queriendo dedicarme a la política o tener una militancia política activa, que ya lo decidiría, ¿no? Y bueno, la verdad es que no fue a los 18 años, pues porque pilló una época de mi vida ya con la carrera, con la oposición y demás, en la que probablemente, pues bueno, tenía unas inquietudes más urgentes, pero después sí que hubo un hecho muy determinante que recordaréis, que fue el llamado Tamayazo, cuando en la Comunidad de Madrid hubo dos diputados socialistas que se ausentaron de la votación y Rafael Simancas no pudo ser elegido presidente de la Comunidad de Madrid. En aquel momento sentí como una especie de puñetazo y revulsivo porque me dio una enorme rabia y sentí muy indignada porque dos personas pertenecientes a un partido que yo he admirado siempre por sus principios, pues fueran tan poco leales a esas siglas y dije, pues ahora voy y me afilio. Y nada, fui a internet, saqué la instancia, la eché al buzón y me incorporé a la agrupación que me correspondía por domicilio, con no ninguna idea nada más que ser militante y apoyar al partido que siempre había seguido, había sido fiel, pero desde la primera línea, ¿no? Y a partir de ahí, cuando ya empezaba a militar, tuve la
la oportunidad de conocer a una persona que era muy relevante entonces, y lo sigue siendo al cabo de los años, que es Antonio Hernando, al que me presentó el que era decano del Colegio de Registradores, porque yo, como la vocación política no viene solamente por las siglas políticas, sino que ya desde la carrera me presenté a delegada de curso y después a la Junta de Colegio de Registradores, que también son unas elecciones nacionales que no ganamos, y el que entonces era decano me presentó al que entonces era el presidente el portavoz de la Comisión de Justicia, que era Antonio Hernando, en el Congreso de los Diputados. Y él dijo, hombre, que tenemos una registradora socialista, esto es muy original. Y aunque yo, en fin, como servidora pública nunca se me ocurrió que pudiera ser otra cosa que miembro de este partido. Y se quedó con mi nombre y con mi teléfono, y luego me llamó al cabo de unos meses porque Miguel Sebastián, que era el candidato a la alcaldía de Madrid, buscaba a alguien que tuviera un perfil inmobiliario, que supiera de vivienda para su candidatura. Y me preguntó si estaba interesada, le dije que sí, y me mandó a entrevistarme con Miguel Sebastián a una cafetería en enero del año 2007. Y ocurrieron dos cosas en esa entrevista. Primero, yo acababa de enterarme que estaba embarazada de mi hija pequeña, y segundo, Miguel Sebastián vino acompañado de otro concejal que era Pedro Sánchez. Entonces yo conocí a Pedro Sánchez el mismo día que Miguel Sebastián, cuando me ficharon para la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Así que fue todo un poco como, bueno, casi premonitorio. Pero luego no entré, luego, en la lista de Madrid no llegué porque no se sacaron suficientes concejales, y yo no me incorporé hasta que después algunos de los que han venido a la candidatura de ayuntamiento renunciaron a su acta de concejal, y entonces sí que entré como concejal en septiembre de ese año 2007. Y luego, en un corto intervalo de tiempo, te llega el salto mayor, ¿no? Ser ministra Sí. del Gobierno de España. En muy pocos meses. De hecho, yo me incorporé al Ayuntamiento de Madrid como concejal de vivienda en la oposición y portavoz del distrito de Barajas y luego un tiempo de Vicálvaro. Y allí en mi vivienda pues yo llevaba los asuntos de vivienda junto con Pedro Sánchez, que llevaba urbanismo, y hicimos muchas cosas juntos esos meses. De hecho, como anécdota te contaré que fuimos los dos juntos a visitar al que entonces era jefe de gabinete de la ministra Carme Chacón, y él como responsable de urbanismo y yo como responsable de vivienda. Y precisamente por esa vinculación con vivienda, cuando en la segunda legislatura del presidente Zapatero se conformó el gobierno en 2008, pues yo recibí una llamada también del que había sido mi mentor político, que fue Miguel Sebastián, para preguntarme si estaba dispuesta a entrevistarme con el presidente Zapatero, que yo pensaba que era una broma, pero no era real. Y sí, en abril de ese año el 3 de abril de 2008, me fui a Moncloa a entrevistarme con el presidente Zapatero, y bueno, siguiente después de aquella entrevista fue otra llamada para ir a Moncloa para confirmarme que me ofrecía el Ministerio de Vivienda, que fue pues bueno, pues tan sorpresivo como os podéis imaginar, porque uno nunca piensa que va a llegar ese momento. Y ya lo demás pues ya lo conoces. En 14 de abril de 2008 prometí mi cargo ante los Reyes como ministro de Vivienda. Bueno, más allá de la vida política, la actividad política que tuviste, a mí lo que me gustaría saber es un poco cómo se vive el impacto, el estrés de estar en una actividad gubernamental, el foco de mira en primer plano. ¿Qué aprendiste de aquellos años? Muchísimo. Yo, como digo, hice un máster de gestión pública, y además hice un máster en autoconocimiento, porque no se os escapa que mi fase del ministerio fue 2008-2012, bueno, salimos en diciembre de 2011, que coincidió con la crisis inmobiliaria, bueno, en España inmobiliaria, la crisis financiera global, la caída de Lehman Brothers, todo aquello, ¿no?, que conocimos desde 2008, ¿no? Y fue un ejercicio muy acelerado de conocimiento de cómo funciona la Administración General del Estado, que debo decir que está llena de personas con una enorme generosidad de servicio a los demás. Sin los funcionarios de la Administración General del Estado, digo los funcionarios, no los cargos políticos, que evidentemente vamos y venimos, sino los funcionarios que se encargan de la gestión cotidiana, este país no funcionaría. Y por tanto, todo mi respeto y admiración y agradecimiento, porque gracias a ellos las cosas siguen funcionando, independientemente del momento político en que se viva, ¿no? Y fue un momento muy complicado, y es verdad que la situación mediática era presionaba muchísimo. La parte que más sufrimos las que más sufrimos fuimos las mujeres, porque se nos enjuiciaba y se nos escrutaba, no por nuestro currículum, que mucha gente ni se leía,
sino acusándonos primero de estar ahí por ser mujeres, es decir, por el tema famoso de cuota, como si la cuota y el mérito fueran incompatibles. Y en segundo lugar, se nos valoraba por cuestiones ajenas a nuestro desempeño, que siempre obviamente es susceptible de crítica, solo faltaría, y más cuando estás en un cargo público de alto nivel, pero sobre todo por cuestiones ajenas a nuestro desempeño profesional, sino cuestiones estéticas o cuestiones de estilismos variados o de nuestra vida privada, que eso fue lo más duro. Y ese escrutinio, por desgracia, no ha cejado. Yo creo que se sigue valorando a las mujeres de forma muy diferente a cómo se valora a los hombres, ¿no? Que generalmente no se habla de la marca o el color de la corbata que llevan. No suele ser habitual. Vamos a hablar más adelante del tema feminista, que yo sé que además eres una gran feminista y que has sido una gran defensora de los derechos de la mujer y de la igualdad. Pero que siguiendo un poco el relato cronológico, yo he escuchado algunas veces a varios políticos de distintos partidos que el momento más decepcionante cuando dejas el cargo es que dejas de sonar el teléfono. ¿Cómo se vive ese momento vital cuando llega el apagón y dejas de ser ministro? A ver, uno sabe que un ministro no es para siempre, jamás. O sea, tú sabes que es un tiempo que está limitado. Yo además lo hice de forma escalonada porque yo dejé de ser ministra en octubre de 2010 para pasar a ser secretaria de Estado cuando el presidente Zapatero hizo la remodelación del gobierno. Y por tanto bajé un escalón del Consejo de Ministros a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Y por tanto, yo he sido muy consciente de que lo que te lleves al despacho te tiene que caber en una caja porque luego te lo tienes que llevar a tu casa. Y yo tengo una profesión, yo soy registrada de propiedad y soy funcionaria, y yo siempre he tenido la libertad y el privilegio de poder decidir sin tener que apegarme a nada porque tengo un trabajo que me permite vivir muy dignamente, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que el tiempo que se vive en el ministerio es tan absolutamente intenso desde todos los puntos de vista, que careces de vida personal, prácticamente tu familia... pues la ves, si acaso, en las fotos que tienes encima del escritorio. Es muy exigente y desgastante, y te aseguro que yo viví la salida con bastante alivio, porque nunca me ha gustado estar en los focos ni en primera línea, me cuesta mucho trabajo, todavía me sigue costando mucho, a pesar de toda la experiencia que tengo, la exposición mediática y pública, y más allá de mi decisión, que al fin y al cabo es una decisión personal, cómo afecta a las personas de tu entorno, cómo afecta a mi familia, mis padres, mis hermanos. Y debo decirte que en algunos casos ha sido muy duro para ellos porque la polarización política, la radicalización de posiciones y sobre todo desde que se abrieron las redes sociales ha llevado a que mi familia, mis hermanos, mis padres, mis sobrinos y mis hijas hayan tenido que soportar pues presiones y situaciones muy desagradables solamente por ser mi familia, ¿no? Y eso es la parte que ha llevado muchísimo peor. Al fin y al cabo yo es una decisión personal, pero mi familia no tiene la culpa y ha sido tremendo para ellos en algunas cosas con acoso y, bueno, muy desagradable. Y la verdad es que esa es la parte que más me ha pesado y me sigue pesando. Una de las cosas que más me ha llamado la atención siguiendo tu trayectoria es que a pesar de ser registradora, de tener la plaza, la posición, a pesar de haber estado en altísimos cargos de responsabilidad política, secretaria de Estado, ministra, sin embargo, cuando dejas el gobierno, decides empezar otro aprendizaje y estudiar 2 másteres. ¿Por qué este proceso o esta necesidad de estudiar? Bueno, voy a decir que no son realmente 2 másteres, son 2 usos de formación en el IES, porque ya sabes que lo de el máster hay que especificarlo mucho. Y, Sí. a ver, yo cuando estuve en el gobierno, yo tuve que, aunque llevaba la política inmobiliaria, lo cierto es que aprendí muchísimo del sector financiero en general, porque como recordaréis, la crisis inmobiliaria llevó a la quiebra y a la desaparición de muchísimos de los pequeños interlocutores de promoción y de construcción que había, y se focalizó sobre todo en las carteras inmobiliarias que estaban absorbiendo los bancos y también en un proceso de fusión bancaria acelerada. De hecho, yo siempre cuento como anécdota que el Plan Estatal de Vivienda que se firmó en 2009 con 123 entidades financieras, en 2011, cuando yo me fui, no había 123, quedaban 45 entidades financieras, de las cuales después quedaron 15 y el proceso de fusión y de concentración del sector bancario no han acabado, ¿no? Entonces, claro, durante todo ese periodo pues aprende mucho de cosas que me eran bastante ajenas. Yo soy jurista especialista en inmobiliario, puedo saber derecho civil, administrativo, mercantil y fiscal, pero realmente, sobre todo el tema del funcionamiento empresarial, no conocía nada. Y cuando acabé el periodo del gobierno, yo tengo y tengo muy buena relación con José Manuel Campa, que había sido secretario de Estado de Economía, y José Manuel Campa, un día comiendo con él, me sugirió que pusiera orden a todos esos conocimientos que había adquirido de forma un poco por aluvión, a través de un programa de formación para directivos, un programa de alta dirección de empresas del que él era profesor en el IES.
Y pensé que, Iván, de hecho me dijo, dice, mira, tu perfil es un perfil muy raro, que has estado gestionando el mundo público. En el ámbito privado no hay muchas mujeres con perfiles que sean elegibles todavía, te hablo del año 2013. ¿Por qué no lo haces? Y dije, pues mira, vale. Y me lo pensé, hice el programa de alta dirección de empresas en el IES entre 2012 y 2013 con la idea de colocar bien esos conocimientos y de aproximarme al mundo de la gestión empresarial de forma mucho más ordenada que había hecho durante el ministerio, ¿no? Y después de aquello, después de acabar aquí el programa de alta dirección de empresas, de las que tuve el honor de ser elegida presidenta de la promoción, porque lo del tema Yes. político es una cosa que no se pasa con el tiempo, pues después decidí profundizar más en los conocimientos de consejos de administración y hice otro programa del IES para mujeres en consejos de administración, siguiendo también el consejo de José Manuel Campa pues de pulir mi perfil para poder ser elegible en una actividad que hasta ese momento no había desempeñado, ¿no? Había sido consejera en el Consejo de Ministros, que es el consejo de administración más grande de España, pero no creía que tenía conocimientos suficientes para incorporarme hipotéticamente al sector privado si había oportunidad, ¿no? Y por eso hice aquellos dos sistemas de formación, pero es que yo creo que la formación es algo a los que tenemos que acostumbrarnos, que es para siempre, ¿no? Y con la rapidez con que Pero va todo... reconocerás que no es muy habitual, ¿no? Que después No, de bueno, haber tenido... mis compañeros de promoción, cuando se encontraron allí con una señora exministra, cuando llegaron al primer día del máster, era todo un poema. Claro, me imagino. Bueno, en todas formas estabas un poco cimentando ya este perfil empresarial que es el que estás ahora mismo y estás en uno de los sitios claves desde el punto de vista energético y estratégico. ¿Qué encuentras en en esta nueva actividad que llevas desde hace años al frente de una empresa además del IBEX 35 con una importancia fundamental para la economía y la energía en España? Bueno, diríais, ¿qué hace esta señora aquí? Bueno, pues es fácil de explicar si se dedica un minuto. A ver, Redella es un conglomerado de 5 empresas cuyo capital está fundamentalmente en bolsa. El 80% del capital de Redella es free float y por tanto está en bolsa. Es decir, que es una empresa privada, por eso cotizada y sometida a las normas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas de las empresas grandes y además el IBEX 35 por su capitalización bursátil, ¿no? Y por tanto es una empresa que se rige por las normas del sector privado, pero evidentemente tiene una función pública de primer nivel, que es gestionar infraestructuras esenciales y precisamente por su carácter crítico el Estado se reserva un capital del 20%. El 20% del capital es público, es propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la SEPI, que le da derecho a tener 3 asientos en un consejo de administración de 12 personas. Dentro de ese consejo de administración hay 7 consejeros independientes, los 3 dominicales de SEPI, más el consejero delegado y yo misma, ¿no? Como consecuencia de esto, el sentido crítico de esta compañía, cuando se aprobó la ley del sector eléctrico, ya hace muchos años y se creó Red Eléctrica en el año 85, se consideró necesario que ese carácter del sector público fuera relevante y por tanto que el sector público tuviera la posibilidad de digamos, reservarse determinadas decisiones relevantes para el interés general. Una de esas decisiones es limitar el acceso al accionariado, que sonará en estos tiempos, y la ley del sector eléctrico limita el acceso al accionariado precisamente para proteger la compañía como crítica que es. Para que os hagáis una idea, gestionamos que funcione todo en este país, la red eléctrica de muy alta tensión, y por tanto todo lo que va conectado a la red depende de que funcione bien y se gestione bien desde nuestro centro de control y además telecomunicaciones, porque otra pata de Redella es la gestión de Hispasat, que son la compañía satelital española, y las 2/3 partes de toda la fibra óptica que existe en nuestro país, la fibra óptica neutral, ¿no? Y por tanto, si pensamos cuáles son las prioridades sobre todo de tanto de Europa como de Estados Unidos después de la pandemia y en el contexto de la guerra de Ucrania, es la transición energética y la transformación digital. Si nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esa transición incorporando renovables y además de ser capaces de acompañar a la sociedad hacia su digitalización, pues la red eléctrica, la red de telecomunicaciones evidentemente es crítica, ¿no? Por eso es importante que al frente de esta compañía esté alguien que entienda, que viva y que tenga en el ADN este concepto de servicio público, y así ha sido desde que la compañía se creó en el año 85 para todos y cada uno de los presidentes y presidentas que han estado al frente. Como bien comentabas, en este grupo, que son varias empresas del grupo Redella, pero es estrategia fundamental para España en el campo de la energía, en el campo de las telecomunicaciones y además
con una necesidad global ya, en este caso, como en la sostenibilidad, ¿no? A ver, esta empresa ha incorporado los valores sostenibles desde antes de que prácticamente se hablara de sostenibilidad. Y de hecho, hay determinadas cuestiones que todavía ni siquiera son obligatorias, a la que la compañía se ha incorporado cuando ni siquiera eran recomendaciones. Y esto no solamente pasa por el tema de la sostenibilidad en el sentido medioambiental que podamos estar pensando, sino en general en todo lo que ahora se conoce como la ESG, o sea, el compromiso ambiental, el compromiso de una buena gobernanza, que es lo que nos ha llevado a tener, como conocéis, el primer consejo de administración del IBEX totalmente paritario, al 50%, un comité ejecutivo al 50%, sino también desde el punto de vista del impacto social que creamos. Y hay determinadas normas que se van incorporando en el ámbito internacional de buena gobernanza, de buenas prácticas, que después terminan siendo obligatorias, pero que en un primer momento pasan a ser recomendaciones que esta compañía ha ido asumiendo desde siempre. Tanto el compromiso con la sostenibilidad ambiental como desde el punto de vista de la gobernanza, y lo que estamos ahora es fortaleciendo nuestro impacto social, hacer que las comunidades en las que impacta la compañía tengan una vida mejor después de pasar nosotros por allí, ¿no? Y de quedarnos con ellos a desarrollar y a dotarles de mayor bienestar. Y esto es lo que creo que nos ha dejado a todas las grandes compañías, primero la crisis económico-financiera y después la pandemia y ahora la guerra. Esa conciencia del impacto que creamos en las comunidades. Bueno, además de tu visión tan privilegiada, yo creo que tú tienes una visión de la situación de la lucha contra el cambio climático especialmente relevante, y además un poco cómo tú entiendes que haya negacionistas todavía que ante un problema tan grave y científicamente contrastado sigan negándolo. Bueno, a ver, yo los negacionistas pues no lo sé, yo creo que la negación se cura con ciencia y ya está, hay que ir a la ciencia y ver los datos que hay, que están unánimemente aceptados, ¿no? Y por tanto yo las creencias de cada cual pues no me voy a meter. Lo que sí digo es que nosotros sí que tenemos un gran compromiso y una responsabilidad muy grande, somos la columna vertebral de esa transición energética, somos el cerebro y la columna vertebral en el sentido de que para poder integrar masivamente el contingente renovable que está previsto tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como en el Green New Deal europeo, hace falta que nosotros, la red eléctrica que gestionamos nosotros, funcione de forma eficiente, inteligente y sin fallar ni siquiera un solo segundo. Y por tanto somos muy conscientes de que si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, no podrá integrarse esa energía renovable, que no solamente es la fotovoltaica y la eólica, hay otras tecnologías y hay que ver cómo vamos haciendo posible que el sistema siga siendo igual de seguro y con la calidad que tiene en España, haciendo posible que cada vez haya menos centrales térmicas, menos centrales nucleares, menos dependencia de los combustibles fósiles. Esto es un enorme reto tecnológico que la compañía afronta cada día, ¿no? Y por tanto somos muy conscientes de que si nosotros no hacemos bien ese trabajo, no se podrá llegar. Y el cambio climático, por ejemplo, por poneros un ejemplo, nosotros tenemos nuestros activos están en el exterior, tenemos habréis visto torres de muy alta tensión y líneas de muy alta tensión, subestaciones, muchos que están a la intemperie, muchos de ellos, ¿no? Y por tanto, las temperaturas afectan, los vientos afectan, la meteorología afecta, pero no solamente afecta a los activos, afecta a los activos físicos, afecta a los activos más importantes que hay en toda compañía, que son las personas. Claro. Como os podéis imaginar, con una temperatura de 40 grados no se puede mandar a operarios a arreglar una torre de muy alta tensión subiéndose a 70 metros de altura. Esto tiene una serie de implicaciones para la seguridad de las personas con las que estamos muy comprometidos. O, por ejemplo, nosotros tenemos activos en Perú y ahora llevamos ya prácticamente un año viendo qué refuerzo tenemos que hacer en ellos para afrontar el Niño, el fenómeno meteorológico del Niño, que en Perú va a ser especialmente impactante. Por tanto, todo lo que es cambio climático, climatología, meteorología, vientos, lluvias, nieves, temperaturas, afecta al buen funcionamiento de la red eléctrica y tenemos que estar preparados para afrontarlo sin que el consumidor y los servicios públicos sufran la pérdida de energía ni siquiera durante un segundo, ¿no? Así que sí, el cambio climático es absolutamente crítico para nosotros, somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos en la lucha contra sus efectos. Comentaba al principio que tú has tenido una trayectoria feminista a lo largo de toda tu vida profesional, personal y política, y estás ahora mismo en una empresa en la que nos comentabas que en la mitad del Consejo de Administración es mujer y casi el 40% del equipo directivo. De alguna forma, se puede poner como ejemplo de igualdad, de que sí se puede conseguir. Sí, claro que se puede, lo que pasa es que eso no se improvisa. Aquí se lleva trabajando en esta prioridad de los años 90, es decir, hace ya 30 años. Y eso se hace potenciando el talento interno. Es decir, somos muy conscientes de que hay una deficiencia estructural en el sistema que hace que cada vez haya menos mujeres que están
destinando sus carreras profesionales al ámbito científico-tecnológico. No ha sido al biosanitario, pero sí el ámbito de las ingenierías. La proporción es de solo 20% de mujeres en todas las escuelas técnicas, ¿no? Y por tanto necesitamos potenciar ese talento porque nos estamos peleando todas las empresas por las mismas mujeres, que son muy pocas, ¿no? Pero fijaros cómo se hace el compromiso. Nosotros tenemos en la cúpula, ya habéis dicho, un 50% de mujeres en el consejo, casi 50% paritario también en el comité de dirección, y estamos, sin embargo, en un 30% en el segundo escalón directivo. Sin embargo, tenemos solo un 25% de mujeres en la base de la pirámide. Es decir, tenemos más mujeres directivas que porcentaje de empleadas. Y esto se hace a través de la promoción del talento. Lo hacemos no solamente en la contratación con sesgo femenino, sino también en la promoción y en la formación. Les apoyamos en su carrera directiva para que no se limiten, también para que no se limiten a sí mismas, incluso en los programas de liderazgo para evitar las autolimitaciones, la mala percepción o por supuesto, no tengo que hablar del tema de la corresponsabilidad, ¿no? Que la familia no sea limitante para las mujeres como tradicionalmente no lo ha sido para los hombres. Y esta es una política que se lleva, como digo, desde hace 30 años. Y por eso se ha conseguido. Y ahora nuestro objetivo es no dar pasos atrás, sino conseguir que este equipo que ahora mismo es el 30%, para 2030 sea el 50% también en el escalón medio, ¿no? Pero para eso hay que potenciar las carreras científico-tecnológicas en las niñas y en las mujeres, porque si no, no habrá suficiente talento femenino para cubrir todos los puestos que tenemos disponibles para ellas, ¿no? Tú que estás en la lista del top 100 de mujeres líderes en España en la categoría de alta dirección, sin embargo has vivido 3 mundos de una manera muy intensa, registradores, política y empresarios. ¿Cómo ves la situación de la mujer en los 3? Porque estamos hablando del caso Redella, que excepcionalmente parece que está alcanzando los objetivos a los que aspira el resto de la sociedad, pero en estos 3 mundos se están consiguiendo. A ver, en la política yo creo que fue un hito clarísimo, las leyes de igualdad y las leyes de paridad que se han hecho para cubrir todos los cargos públicos, y en esto pues evidentemente ayuda mucho la legislación, lo que es las listas para las diferentes instancias públicas. En el ámbito de los registradores, pues como antes comentábamos, el acceso es un acceso basado en la prueba de tus capacidades, tus habilidades y tus conocimientos ante un tribunal, y hasta el punto de que en las últimas promociones hay una gran mayoría de mujeres, por encima del 65%, y hubo una promoción en la que el 80% fueron mujeres de las plazas que se convocan, y por tanto ahí es evidente que el acceso de las mujeres es totalmente igualitario y mayoritario. Hay un problema también en los puestos de responsabilidad colegial. Tenemos ahora mismo la primera decana, después de más de 160 años de historia, pero es verdad que todavía cuesta encontrar mujeres porque es complicado compatibilizar una vida profesional y una vida familiar, y además desplazarse fuera de tu lugar de trabajo o del lugar de residencia para poder afrontar un cargo colegial, que al fin y al cabo es relacionarte desde el punto de vista institucional con las autoridades de tu comunidad autónoma o en el caso del Colegio Nacional del Estado, ¿no? Y por tanto todavía tenemos ese problema de conquistar esos espacios para las mujeres. Y en el ámbito empresarial, pues los cifras están ahí. Hay varios estudios que se publican anualmente sobre cómo va evolucionando el número de mujeres en consejos de administración, y es verdad que las recomendaciones primero y después las normas de la Unión Europea van ayudando en esta tarea, ¿no? Lo que sí es evidente es que hay que tranquilizar que cuota no es igual que falta de mérito. Es simplemente asegurarte de que el 40% de los hombres van a tener una posición, porque el 60% es probable que sean mujeres. Entonces hay que pensar que la cuota no es conseguir mujeres desde cualquier sitio, sino conseguir mujeres bien calificadas, y ahora mismo debo decirte que las hay en todos los ámbitos. Y de hecho, en los últimos 10 años hay un movimiento muy fuerte de asociacionismo femenino profesional para demostrar que en cualquier ámbito que uno busque, profesional de cualquier disciplina, hay mujeres que están preparadas y dispuestas a dar ese salto a la primera línea, ¿no? Y por tanto, creo que la normativa es imprescindible y que a pesar de todas las recomendaciones que ha habido, sin normativa no se conseguirá. Así que queda camino por recorrer, pero yo creo que se conseguirá antes de los 100 años que dicen algunos que hace falta, ¿no? 100 años. Bueno, esperemos que sean muchísimos menos. Otra cosa, Beatriz, tú mantienes además tu actividad como docente, porque das clases de Derecho Civil en el máster de acceso. ¿Por qué sigues dando clase y qué aprendes de tus alumnos? Mira, yo he dado clase, ahora mismo es verdad que sigo dando clase en la universidad, en el máster de acceso a la abogacía en la universidad, y doy Derecho Civil porque, como te decía, para mí es el eje estructural de todo el mundo jurídico, del pensamiento y razonamiento jurídico, y es mi asignatura favorita, y como tal la doy, ¿no? Pero lo hago un poco como para obligarme a estar al día, ¿no? Porque yo es verdad que ahora estoy en un mundo que es el energético,
donde mucha de la legislación y la regulación que se maneja es la misma que en el ámbito inmobiliario. Pensad en el ámbito del derecho medioambiental, la ordenación urbanística, procesal, administrativo, permisos, licencias, desde el punto de vista de fiscalidad, pero es verdad que el derecho civil no es un campo que en esta profesión que ahora mismo estoy ejerciendo pueda ver muy de cerca, y no quería desvincularme, porque yo sé muy consciente de que antes o después volveré a mi profesión y no quiero desvincularme, ¿no? Y luego debo decir que yo soy madre de 3 hijas, como digo, tienen 27, 24 y 16, y me gusta estar muy cerca de cómo va evolucionando la mentalidad de la gente, de ver cómo se cambia la manera de estudiar, la manera de dar, y también me obligaba a estar al día. Antes también daba clase y doy en el Instituto de Empresa en el tema de vivienda social y asequible, en el tema de urbanismo, desde el punto de vista de cómo hacer las ciudades más vivibles y más adaptadas al ser humano, y también con una perspectiva de género. Entonces me gusta estar al día y me obliga a estar actualizada, ¿no? Y luego es una manera de devolver lo que he recibido. Y tengo una mala costumbre, y es que tengo una capacidad innata e irreversible para complicarme la vida, y creo que en mi próxima vida naceré con un no aquí, porque es evidente que no soy muy capaz de decir que no cuando cuentan conmigo. Y luego hay un tema, ya termino, que me impacta directamente, que es tratar de abrir camino a otras mujeres. Yo he tenido la suerte de llegar a posiciones pues de mucha responsabilidad. No es una cosa que pueda conseguir todo el mundo. Para mí es fundamental que me hayan abierto camino otras mujeres que se hayan comprometido antes que yo, y como madre de 3 hijas creo que le debo a la sociedad también ese mismo compromiso, y luchar para que el camino no se cierre, que siempre hay riesgo de que el camino se cierre para las que vienen detrás. Y en eso estoy. Por eso me cuesta muchísimo no aportar cuando me piden pues que hable de liderazgo femenino, de empoderamiento de mujeres, de igualdad, de diversidad. Me cuesta mucho decir que no, porque creo que es mi obligación. Vamos a terminamos siempre con todos nuestros invitados con 4 preguntas que son comunes a todos ellos. Son 4 preguntas de respuesta muy corta, ¿eh? La primera es: ¿qué te ha dado miedo aprender y nunca has hecho? Medicina. Yo tenía que haber estudiado medicina y dice que no, por miedo a qué tipo de vida me iba a llevar y qué sufrimiento iba a tener que vivir. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca, jamás. Mira, yo te digo, yo como ejemplo, tengo 55, con 47 años decidí empezar a aprender a tocar el piano. Y he empezado a tocar el piano con 47. Y hice el máster y demás. Nunca. Nunca. ¿Qué te gustaría no haber aprendido? ¿Qué me gustaría no haber aprendido? Pues mira, que lo que se parece a la confianza al cristal, que cuando se rompe lo puedes pegar pero siempre queda la cicatriz. La decepción por la confianza traicionada. ¿Y con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Con mi familia, seguramente. Yo siempre pondré el ejemplo de mi abuela paterna. Y mi vida profesional está muy marcada por los consejos de mi padre, que me ha apoyado siempre en decisiones que ni siquiera yo misma sabía si debía tomar. Y ambos dos. Pues muchísimas gracias, Beatriz. La verdad es que es una charla en la que nosotros hemos aprendido muchísimo. Espero que te lo hayas pasado también bien, y que estoy convencido que todos nuestros escuchantes lo van a aprender mucho. Muchas gracias. Bueno, yo sí, por lo menos que nos aburran. Espero. Gracias a vosotros. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.